Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Así dice la palabra del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el título de este séptimo sermón de la serie La Iglesia de Dios es El gobierno de la Iglesia, parte 1. ¿Sí? El gobierno de la Iglesia, parte 1. Entonces, hoy, hermanos, vamos a iniciar una nueva sección en nuestra serie. Si bien es una sola serie, ¿sí? Si se han dado cuenta, nuestra serie tiene secciones bien determinadas y que se pueden identificar con facilidad, y eso tiene un propósito pedagógico, instructivo, ¿sí? Que es que nosotros podamos recordar el orden sistemático que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a un estudio de la eclesiología o de la iglesia, ¿sí? Entonces, la primera sección de nuestra serie tenía que ver con la definición de la iglesia, ¿no? Primero teníamos que definir qué es la iglesia, quiénes la conforman, cómo se manifiesta. Luego, la segunda sección, hermanos, vimos entonces cómo nosotros que estamos aquí en la tierra podemos reconocer a la verdadera iglesia, porque sabemos que hoy en día hay mucha falsedad, ¿no? Entonces, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos, no todas las iglesias que dicen ser iglesias son iglesias. Muchas han apostatado de la fe. Y para eso entonces teníamos que estudiar las marcas de la iglesia, ¿no? Para poder identificar dónde está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual tenemos que formar parte, y además para poder identificar en qué nivel de pureza doctrinal se encuentra la iglesia, tal vez, en la cual nosotros nos congregamos. Entonces, una vez que hemos entendido eso, hermanos, tenemos que entender algo también que es muy importante, que la iglesia no es algo desorganizado, ¿sí? La iglesia no es algo que los seres humanos entonces tienen que saber cómo van a hacer la iglesia y cómo se van a conducir, sino que la palabra del Señor ha establecido un orden, ¿sí? Un orden de cómo la iglesia del Señor Jesucristo va a ser gobernada y cómo la iglesia del Señor Jesucristo se va a organizar. Y ese orden y gobierno está claramente revelado en la palabra del Señor. Ahora, debemos entender también que nuestro contexto es muy importante, hermanos, porque no podemos olvidarnos del lugar donde el Señor nos ha colocado. Y entonces, si hablamos en Latinoamérica, y más específicamente en Bolivia, hermanos, existen tres tipos de creyentes en cuanto al orden y gobierno de la iglesia, ¿sí? Algunos, dentro de la cristiandad, afirman que la iglesia no tiene ningún orden ni gobierno, sino que ha de organizarse conforme a las situaciones, conforme a las imaginaciones o los pensamientos de los hombres. Muchas personas creen eso. Muchas personas que profesan la fe creen eso. Otro grupo de personas afirman que la iglesia, pues sí, si bien se puede organizar, hay cierto orden en la iglesia, pero creen también en la innovación. O sea, que algunas cosas sí están en la palabra, pero que también hay cierta participación de los hombres, que nosotros podemos decir, pero podemos crear este oficio o podemos hacer esta otra cosa, porque a nuestro contexto se aplica bien, se aplica mejor, tal vez vamos a poder alcanzar a más personas, y así pues atentan directamente contra el orden y el gobierno de la iglesia establecido en su palabra, ¿sí? Y hay otros, ¿sí?, que se concentran mucho tal vez en un orden denominacional. O sea,
Son personas o creyentes que tal vez han estado durante toda su vida en una denominación particular, porque sabemos que dentro de la iglesia visible hay muchas denominaciones, hermano, y que no pueden ver más allá de eso. O sea que si cualquier organización que sea contraria a la de su denominación, pues ya está totalmente opuesta a la Escritura y están quebrantando contra el orden o el gobierno de la iglesia establecido por el Señor. Entonces, como se dan cuenta, ese es nuestro contexto. Y es bastante complicado y confuso, hermanos. ¿Sí? Y cuando hablamos de orden y gobierno, las personas rechazan esto. ¿Saben por qué? Porque a ningún ser humano le gusta sujetarse, hermanos. ¿Sí? Pero nuestro Señor ha dejado un orden. ¿Cómo es que una iglesia se va a organizar? ¿Y cómo es que la iglesia va a ser gobernada? Y eso es lo que vamos a estudiar durante 3 sermones. Estamos entrando ya a la última sección de nuestra serie. Vamos a ver durante 3 semanas el gobierno de la iglesia y luego vamos a terminar con un sermón que va a ser una aplicación de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿sí? Que son 10 sermones en nuestra serie. Entonces, entendiendo eso, mis hermanos, debemos afirmar que todas las personas y creyentes, especialmente, que se oponen al gobierno de la iglesia, se rebelan al Señor y al orden establecido por el Señor en las Sagradas Escrituras. Esos 3 grupos de personas que les he presentado anteriormente, en cierta manera, se rebelan contra el Señor y su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque quiero que me acompañen. Voy a leer simplemente un texto, porque hay muchos textos acerca del gobierno de la iglesia. Pero quiero leerles este texto para que ustedes vean que la voluntad del Señor, la voluntad de nuestro Dios, hermanos, es que su iglesia sea gobernada, ¿sí? Y dirigida. Si ustedes me acompañan a 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí, hermanos? Está diciendo que en una iglesia hay ancianos, obispos o pastores que van a gobernar la iglesia, no conforme a sus pensamientos, sino conforme a la palabra de Dios, y van a cuidar de las ovejas del Señor en una determinada congregación. Entonces, si este texto no está hablando del gobierno, hermanos, entonces yo les pregunto, ¿de qué está hablando? ¿Sí? ¿De qué está hablando? Está hablando de eso, que hay un orden, y un orden establecido por el Señor. Ahora, es cierto que muchas personas han ejercitado de una manera incorrecta el gobierno de la iglesia. Pero eso no es un argumento para decir que la iglesia no debe organizarse, ¿sí? Porque uno el Señor le puede confiar algo y puede gobernar mal algo, pero debe gobernar. Si hay un mal gobierno dentro de la iglesia, eso se debe al pecado de las personas y especialmente los ancianos, pero no por eso, hermanos, debemos decir, entonces ya no debe haber un gobierno en la iglesia, ¿sí? No funciona así, hermanos, porque los principios en la palabra del Señor no son negociables, sino que son firmes y permanecen para siempre. Entonces, para entender, hermanos, nuestro sermón en esta tarde va a tener 2 partes, y como este es un sermón introductorio acerca del gobierno de la iglesia, entonces nuestro sermón va a tener solamente 2 puntos. En primer lugar, vamos a considerar algunas consideraciones fundamentales
sobre el gobierno de la iglesia. Estos principios que yo les voy a compartir, hermanos, son indispensables para que ustedes entiendan correctamente el gobierno de la iglesia, ¿sí? Y luego vamos a terminar haciendo nuestras aplicaciones. Y se van a dar cuenta que en la Reforma, nuestros hermanos, a diferencia de lo que hoy se enseña en la iglesia, ellos empezaban a hablar del gobierno de la iglesia desde otro punto de vista, ¿sí? Hoy en día, cuando se habla del gobierno de la iglesia, ¿dónde se empieza, hermanos? En líneas generales. Se empieza directamente en el oficio pastoral, ¿sí? Gobierno de la iglesia, ancianos, pastores, diáconos, eso es el gobierno de la iglesia. Pero en la Reforma, hermanos, el gobierno de la iglesia empieza en Cristo, ¿sí? No en los ancianos ni en los pastores, sino en Cristo. Así que por eso les digo que estas consideraciones fundamentales son realmente muy importantes para tener una correcta comprensión del gobierno de la iglesia. Nuestro versículo, el versículo 18 en Colosenses 1:18 dice, miren, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, primera consideración, la iglesia, y esto ya habíamos visto este concepto, en su esencia más profunda, hermanos, es un reino, ¿sí? La iglesia, en su esencia más profunda, es un reino. Debido a que el Señor Jesucristo ha sido ungido rey sobre ella. Entonces, para entender el gobierno de la iglesia, en primer lugar, tenemos que saber que la iglesia, hermanos, recordar un punto de la definición, no es simplemente una comunidad de creyentes y de personas que se reúnen, sino que es un reino. Y que ese reino tiene una cabeza y un rey, que es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es el rey de la iglesia? Porque Dios, el Padre, lo ha puesto en esa posición. El Salmo 2 dice, yo he puesto en Sión, en mi iglesia, a mi rey, ¿sí? Él es el rey, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, eso cambia el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver dónde está la autoridad. En la iglesia, hermanos, la autoridad es de Cristo y su palabra, ¿sí? Aquí no se hace lo que a nosotros mejor nos parezca, sino aquí se hace, hermanos, lo que a Cristo le parece y Él ha dicho. Eso es muy diferente, hermanos. Entonces, miren lo que hoy en día piensa la cristiandad. Aquellas personas que hacen lo que quieren de las iglesias es porque no entienden que la iglesia es un reino, ¿sí? A mí me gusta adorar así. Está bien. Pero ¿a quién le tiene que gustar la adoración? Al Señor. A mí me gusta que haya más ministerios en la iglesia. ¿Quién determina los ministerios en la iglesia? Los oficios, los roles, el Señor. Entonces, ¿por qué pasa eso hoy en día, hermanos? Porque no entendemos que la iglesia es un reino y que la iglesia tiene un rey, ¿sí? Y si se dan cuenta, hermanos, un rey, imagínense en los reinos antiguos, ¿no? ¿Ustedes creen que el rey iba a estar consultando con sus súbditos? A ver, pueblo mío, ¿qué les parece aquí si hacemos esto o no? No, hermanos. Un rey declara y decreta lo que se tiene que hacer, hermanos, ¿sí? Entonces, muy importante. Número 1, la iglesia en su esencia más profunda es un rey. Vamos a leer un pasaje
donde se puede ver claramente esto. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23 vamos a leer. Así dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Dios el Padre ha puesto una cabeza en la iglesia, y esa cabeza es Cristo. En segundo lugar, la segunda consideración fundamental que yo quiero que ustedes recuerden, hermanos, es que la autoridad real del Señor Jesucristo sobre su iglesia está estrechamente relacionada con la palabra soberana de Cristo revelada en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, la iglesia es un reino, tiene un rey, y Cristo ejerce su oficio real como rey de la iglesia por medio de su palabra. En otras palabras, Cristo gobierna a su pueblo por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, el Señor ejerce ese oficio como rey de la iglesia por medio de la palabra del Señor. Entonces, eso quiere decir que el Señor va a gobernar todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que nosotros vamos a planificar, hablar, decir, por medio de su palabra, hermanos. Tanto de manera congregacional como también de manera personal. Cristo nos gobierna por medio de su palabra, hermanos. No puede haber un gobierno bíblico de la iglesia fuera de los límites de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? No puede, no existe eso, hermanos. No existe. Y si existe, no es bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor gobierna su iglesia y los corazones de sus hijos por medio de su palabra. Tercera consideración fundamental. El Señor Jesucristo como Rey de la iglesia, con esa autoridad real, hermanos, ¿sí?, ha investido a la iglesia con poder. ¿Sí? Entonces, Señor Jesucristo le ha dado o le ha conferido poder a su iglesia. Le ha delegado poder, ¿sí? Un poder ministerial. Y este poder normalmente se conoce como las potestas. Estas potestas, conocidas teológicamente como las llaves del reino, ¿sí? La iglesia es un reino. Entonces, Cristo le ha dado poder a la iglesia por medio de las llaves del reino. Las llaves del reino, entonces, residen en la iglesia como un todo, hermanos. Entonces, explico. Cristo le ha dado las llaves del reino a su iglesia. No a unas cuantas personas de la iglesia, sino a su iglesia. ¿Sí? A su iglesia, nuestro Señor Jesucristo le ha dado las llaves del reino. Ya vamos a ver la siguiente semana más detalladamente cuáles son esas llaves del reino. Por lo pronto simplemente las voy a mencionar. Una es el poder dogmático, que tiene que ver con el ministerio de la palabra, y otra es el poder jurídico,
que tiene que ver con la disciplina eclesial. Esas son las dos llaves del reino, hermanos. La predicación de la palabra, el ministerio de la palabra y la disciplina eclesiástica. Ahora, Mateo 18:18, escuchen lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de su iglesia. Y le dice estas palabras a sus apóstoles. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Mateo 18:18. De cierto les digo, ciertísimamente, como nuestro hermano nos enseñaba esta mañana, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué ven aquí? Cristo le está delegando poder a su iglesia. ¿Sí? Le está dando el poder por medio de las llaves del reino a su iglesia. Entonces miren cómo cambia la concepción del gobierno de la iglesia. ¿Sí? Un reino, un rey, una palabra o norma en ese reino, y el Señor entonces como rey delega esa autoridad ministerial por medio de las llaves del reino a su iglesia. Ahora, ¿por qué los hermanos teólogos y reformadores han hablado de las llaves del reino? Porque por medio de esto se abren las puertas del reino y se cierran. Por medio de la predicación de la palabra se abre las puertas del reino de Dios a las personas. ¿Por qué? Porque se les llama a venir a Cristo. Pero por medio de la disciplina eclesial se cierran las puertas del reino, porque se excluye a las personas que viven en pecado, que profesando la fe viven en pecado y andan impenitentemente. La iglesia es el reino de Cristo, hermanos. Y tiene el poder conferido por el Señor, delegado por el Señor para abrir y cerrar. Algún día, hermanos, a nosotros nos va a tocar ejercitar la llave de la disciplina. ¿Sí? Y tenemos que ser fieles en eso. No solamente abrimos las puertas del reino, también debemos cerrar cuando sea el caso necesario. ¿Y por qué, hermanos? Porque Cristo nos ha dado ese poder. Obviamente eso no se hace conforme a la imaginación de los hombres, sino conforme a lo que la palabra del Señor regula y prescribe. Entonces, ¿qué cosa más maravillosa es entender esto, hermanos? En cuanto al gobierno de la iglesia. Ahora, tampoco, si bien el Señor Jesucristo le ha dado las llaves del reino, no a unas cuantas personas, por ejemplo, como la iglesia romana piensa al Papa, ¿sí? Sino a su iglesia, tampoco debemos dejar de lado, hermanos, o se puede dejar de mencionar, que la iglesia ejerce el ministerio de la palabra y la disciplina eclesiástica por medio de supervisores o ministros, que son escogidos y apartados por la iglesia para dicho oficio. Entonces, si bien el Señor ha delegado las llaves del reino a su iglesia, también en la iglesia, como hemos leído en Pedro, hay supervisores y ministros, que son los encargados de ejercitar, digamos, de manera formal, vamos a decir, para que haya un orden, ¿sí? De manera formal, las llaves del reino. Si ustedes me acompañan, hermanos, estos ministros, hermanos, son escogidos y reconocidos por la iglesia, ¿sí? No por instituciones paraeclesiales, sino por la iglesia. Si ustedes me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos 1, y vamos a leer del versículo 15 al 26. Aquí vemos que a la muerte de Judas, que se suicidó, la iglesia escogió, ¿no?, bajo la guía del Señor, un nuevo apóstol. Pero aquí hay un principio bíblico, hermanos,
¿sí? Aquí hay un principio bíblico que nos muestra que los ancianos o los supervisores o pastores son escogidos por la iglesia. Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, miren, los apóstoles, hermanos, tuvieron un ministerio especial en la iglesia. Pero aún así, hermanos, ellos, para elegir un nuevo apóstol, lo hicieron de manera conjunta con la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia, hermanos, quien tiene que reconocer a aquellas personas que van a ser los supervisores y los encargados de manera formal de administrar las llaves del reino. ¿Sí? Si ustedes van luego a ver Hechos 6, van a ver el mismo principio. Los apóstoles delegan a la iglesia para que escojan a los diáconos. ¿Sí? Ese es el principio, hermanos. Ese es el principio. No vamos a hablar mucho acerca de la ordenación más adelante, ahorita en este momento, porque más adelante, cuando la iglesia tenga que pasar por eso, va a haber también un proceso de instrucción más específico acerca de eso. Pero yo quiero que ustedes recuerden eso, que el gobierno de la iglesia entonces es un gobierno delegado del Señor, y que de manera formal se realiza por medio de supervisores o ministros. El teólogo escolástico Boecio, que fue un teólogo romano, afirma, y escuchen esto, que la llave ministradora de la autoridad y el gobierno están en todo el cuerpo de la iglesia virtualmente, pero solo en los ministros formalmente. Eso es muy importante. Toda la iglesia tiene la autoridad y el poder de manera virtual, pero de manera formal, o sea, aquellos que llevan a cabo esta tarea son los supervisores, obispos, pastores. ¿Sí? Ese es el orden, hermanos, en la palabra del Señor. Y entonces esto nos da más contexto bíblico para entender de dónde viene, ¿sí?, el oficio pastoral en la iglesia. Ahora, también es importante mencionar, en cuarto lugar, una consideración fundamental, que una iglesia local, bajo algunas circunstancias providenciales, puede existir, y de hecho existe, antes que los oficiales, pero nunca puede existir un gobierno sin que haya una iglesia. ¿Sí? Entonces, primero, hay un cuerpo de creyentes que por un determinado tiempo pueden no tener un gobierno eclesial. Por un determinado tiempo, porque la iglesia no puede andar sin gobierno, hermanos.
Pero nunca puede existir un gobierno sin que haya una iglesia. Y en la Escritura, por ejemplo, hay un texto que contempla que había una iglesias que no tenían ancianos y que tenían que corregir. Si ustedes me acompañan a Tito 1:5, Tito 1:5. Pablo le había dado una tarea a Tito, que era establecer ancianos en congregaciones que no tenían un gobierno por algunas circunstancias providenciales. Dice la palabra del Señor en Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces había iglesias, hermanos, iglesias que no tenían ancianos, ¿sí? Entonces ellos debían corregir eso, debían reformarse en ese aspecto de la doctrina. Y eso, por ejemplo, es muy aplicable a nuestro caso, hermanos. Entonces, una iglesia puede existir por un tiempo, pero nosotros debemos corregir esa deficiencia, pero de manera bíblica. Entonces, ya vamos a ver más adelante en las aplicaciones esto para nuestra congregación de manera particular. Pero recuerden eso. Entonces, una iglesia, bajo algunas circunstancias providenciales, puede existir antes que los oficiales, pero nunca puede existir un gobierno sin que haya una iglesia. Eso es lo a veces providencial. Pero lo regular, hermanos, es que tanto el gobierno como la iglesia se originen conjuntamente, ¿no? O sea, en los casos regulares, el gobierno y la iglesia normalmente se originan de manera conjunta. Pero también hay casos particulares y providenciales donde puede pasar, como les acabo de leer el texto en Tito, que una iglesia por un tiempo no tenga un gobierno establecido, ¿sí? Y la Escritura contempla eso. Entonces, hemos visto ya 4 cosas, ¿no? 4 consideraciones fundamentales para entender el gobierno. Finalmente, la quinta, mis amados hermanos, es que nosotros, cuando vamos a hablar del gobierno de la iglesia, debemos reconocer que históricamente en la iglesia visible del Señor han existido 3 tipos de gobiernos. Entonces ahora ya vamos a ir un poco más a la historia, ¿sí? En la iglesia visible del Señor han existido 3 tipos de gobiernos. 1, la forma jerárquica. 2, la forma congregacional. 3, la forma presbiteriana. Explico uno por uno. 1, la forma de gobierno jerárquica. Muchos siglos, especialmente en la Edad Media y la época medieval, la iglesia se ha organizado de esta manera, de manera jerárquica. La forma de gobierno jerárquica, que no es bíblica, pero que ciertamente ha sido parte de la iglesia, porque no lo podemos negar, hermanos, se caracteriza por tener diferentes rangos entre los oficiales de la iglesia y la centralización del gobierno y la autoridad en las personas de mayor rango. Y en este caso tenemos 3 ejemplos: la iglesia papista, la iglesia anglicana, ¿sí?, y el sistema de gobierno erastiano. Todos estos tipos de gobiernos, hermanos, han sido jerárquicos. Por ejemplo, si bien la iglesia romana es una iglesia apóstata, hermanos, muchos cristianos han estado durante muchos siglos dentro de la iglesia romana. ¿Y cómo es el gobierno de la iglesia romana? Para empezar, hay una cabeza, que no es Cristo, es el Papa, hermanos, ¿sí? Lo cual es una usurpación ante el oficio real del Señor. Y dentro de la iglesia católica, ¿no?, hay diferentes rangos: arzobispos, cardenales, ¿no? Hay diferentes rangos, hermanos. Entonces, todo es una jerarquía, hermanos, ¿sí? Ese es un gobierno antibíblico. Lo mismo en la iglesia anglicana, que fue la iglesia oficial de Inglaterra, hermanos, y sigue existiendo la iglesia anglicana. Es más, nosotros tenemos libros de un obispo anglicano, J.C. Wright, hermanos. La iglesia anglicana se organiza
en cuanto a su gobierno de manera jerárquica. Y también el sistema de gobierno erastiano, donde la Iglesia le confiere la máxima autoridad al Estado. ¿Sí? El Estado tiene la máxima autoridad sobre la Iglesia. Eso también ha pasado en la historia de la Iglesia. Todos estos modelos, hermanos, son contrarios, ¿sí?, al gobierno de la Iglesia bíblico. ¿Por qué? Porque la cabeza de la Iglesia es Cristo. No es el Estado, no es el Papa, no es ningún oficial, hermanos. ¿Sí? Eso es importante, pero ha existido dentro de la Iglesia. Luego también la Iglesia se ha organizado y ha sido gobernada por medio de la forma congregacional. La forma congregacional consiste en un gobierno autónomo en cada congregación en particular. Normalmente estas congregaciones solo tienen un anciano o pastor. Podríamos decir que hoy en día, en nuestros días, la manera en que las iglesias se organizan y son gobernadas, en su mayoría, ¿sí?, en su mayoría, son iglesias congregacionales. Y algunas jerárquicas, ¿sí?, algunas jerárquicas dentro aún del cristianismo, del evangelicalismo, y la mayoría son congregacionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las iglesias son independientes, hermanos. No hay relación. Tú no puedes exhortar a un hermano de otra iglesia. ¿Sí? Si un pastor está en pecado, tú no puedes ir y amonestar a ese pastor que está en pecado, porque es independiente, pero eso no es bien. ¿Sí? Eso no es así, hermanos, en la Escritura. Eso no es así. Pero hoy en día las iglesias se organizan y son gobernadas de esta manera. Pero también debemos reconocer, hermanos, que en la Reforma muchas iglesias, por ejemplo, muchos puritanos tenían la convicción del gobierno congregacional. Por ejemplo, Jonathan Edwards, ¿sí?, y muchos puritanos, hermanos. John Owen, todos ellos eran congregacionales. ¿Por qué? Porque ellos salieron de la iglesia establecida que era en Inglaterra. ¿Sí? Salieron de eso, de esa jerarquía. Entonces tuvieron que ser iglesias independientes, hermanos. Y esa fue la providencia en esa época. Con esto no estamos diciendo, hermanos, que aquellas iglesias que tienen un gobierno congregacional no son iglesias, porque ya hemos visto que eso no es así, ¿no? Pero estamos viendo históricamente cómo se ha organizado la iglesia. Y finalmente, la tercera forma es la forma presbiteriana, que reconoce el gobierno de la iglesia por parte de un cuerpo de ancianos, ¿sí?, y da lugar para que la congregación apele ante una asamblea mayor de ancianos. Entonces me explico. El gobierno presbiteriano, a diferencia del gobierno congregacional, hermanos, en primer lugar, no hay un solo pastor. ¿Sí? No hay un solo pastor. Hay un consejo de ancianos en una iglesia. Hay pluralidad. Porque cuando ustedes lean, hermanos, en la Biblia, dice ancianos, pastores, obispos. Nunca ha habido un solo oficial en una iglesia. O sea, la palabra del Señor eso revela. Siempre ha habido una pluralidad, ¿sí? Un consistorio, un consejo de ancianos. Y también, mis amados hermanos, ese consejo de ancianos entonces está conectado con otros consejos de ancianos u otros cuerpos pastorales de otras iglesias. Para que si hay algún problema en la iglesia, ¿sí?, de pecado, la iglesia pueda apelar a otros consejos de ancianos para defender y salvaguardar el honor de Cristo, hermanos. Entonces eso cuida, hermanos, a la iglesia. ¿Sí? Eso cuida a la iglesia. Porque muchas veces los pastores simplemente han sacado de la membresía de la iglesia a una persona porque les ha parecido bien. Pero no había motivos lícitos, hermanos, para hacer eso. Y los hermanos, ¿a quién podían apelar? En muchas congregaciones, la palabra del pastor, hermanos, es como si fuera... Nadie puede revocar eso. ¿Sí?
cuando puede estar equivocado ese hermano. ¿Sí? Entonces, para eso hay otros consejos de ancianos. Ellos cuidan de nosotros, nosotros cuidamos de ellos, y todos salvaguardamos el honor de Cristo. Si ustedes me acompañan a Hechos 20:17, Hechos 20:17, miren lo que la palabra del Señor dice. Cuando Pablo se iba a despedir de los ancianos de la iglesia en Éfeso, porque eran varias iglesias, el Señor, iglesias locales, le dice esto: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos, uno, pluralidad de ancianos. Eso está claro. Y dos, estos ancianos tenían relación, hermano. ¿Sí? Estaban conectados. No eran independientes. Estaban conectados. Si bien cada uno tal vez tenía su congregación, las ovejas que el Señor le había confiado, pero estaban conectados. Estaban conectados. Bien, entonces, ¿cuáles son las 5 consideraciones fundamentales que hemos aprendido en esta tarde? 1, la iglesia del Señor Jesucristo en su esencia más profunda es un reino, donde Cristo es el Rey. 2, el Señor ejerce su autoridad real en la iglesia por medio de su palabra. 3, el Señor como Rey ha delegado poder a su iglesia, que son las llaves del reino. ¿Sí? 4, ¿no? ¿Quiénes administran las llaves del reino? De manera general, la iglesia como un todo, pero de manera formal, los ministros o supervisores de las diferentes asambleas locales. Y 5, hemos considerado los 3 tipos de gobierno que han existido históricamente en la iglesia visible. ¿Sí? Todo esto, hermanos, nos da un marco general del gobierno de la iglesia. ¿Sí? Del gobierno de la iglesia. Y van a ver que esto es de mucha importancia para lo que vamos a ver luego. ¿Sí? Para lo que vamos a ver luego, para entender de mejor manera el gobierno de la iglesia. Vamos a terminar entonces ahora haciendo nuestras aplicaciones. Nuestro texto dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primera utilidad, primera aplicación. Como el Señor Jesucristo es la cabeza y es el Rey de la iglesia, todo aquel que pretenda ocupar o usurpar este lugar pecaminosa e ilegítimamente es un impostor. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos que Cristo es la cabeza, hermanos, nadie puede, ¿sí?, decir y actuar como si la iglesia fuera de una persona. Yo he escuchado a pastores, hermanos, decir: esta es mi iglesia. ¿Sí? Esta es mi iglesia. Eso, hermanos, es usurpar y atentar contra la cabeza de la iglesia. La iglesia no es nuestra, hermanos. Recuerden, la iglesia es de Cristo. ¿Sí? La iglesia es de Cristo. El Papa se llama la cabeza de la iglesia, el vicario de Dios. Ese es un impostor, hermanos. ¿Sí? Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre
es la cabeza de la iglesia. Porque ningún hombre dio su vida por la iglesia, hermanos. Nadie derramó su sangre y recibió la ira de Dios. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo. Segunda utilidad. Como la iglesia es el reino de Cristo, por lo tanto, nadie está en la libertad de hacer lo que le plazca. Hermanos, si ustedes son parte de este reino, son parte de la iglesia, aquí nadie está llamado o debe desear hacer lo que quiera y lo que le convenga, sino hacer solamente lo que nuestro Rey, Cristo, manda. En la época de los jueces, en Jueces 21-25, escuchen estas tremendas palabras. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Y hoy en día eso pasa en la iglesia, hermanos. No se reconoce a Cristo como rey, entonces cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Pero eso no es así. Porque hay un rey y hay una palabra que se debe honrar y respetar, que se debe obedecer y se debe amar, y a la cual nos debemos sujetar. En aquellos días, dice el Señor, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía. Y eso es lo que hoy sucede en el pueblo de Dios, hermanos. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Cada cual hace lo que quiere, pero no lo que el Señor manda. Tercera utilidad. Como el Señor Jesucristo gobierna a su pueblo por medio de su santa palabra, esto entonces nos enseña la preeminencia e importancia que tiene y debe tener la palabra del Señor en la iglesia y nuestras vidas. Si entendemos que el gobierno de la iglesia es un oficio ministerial y que Cristo nos va a gobernar, hermanos, Cristo nos está gobernando por medio de su palabra, entonces, ¿dónde deberíamos tener la palabra en la iglesia, hermanos? ¿Dónde? En el más alto pedestal. ¿Dónde deberías tener la palabra en tu vida? En tu corazón. Porque es ahí donde Cristo te va a gobernar. Entonces la palabra tiene esa preeminencia. Y el otro día, hablando con una de las hermanas, le explicaba, ¿no? ¿Por qué en las iglesias protestantes se coloca el púlpito al centro? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que la reforma salió de la iglesia romana, hermanos. Ahora, en la iglesia romana, ¿qué está al centro? Donde se coloca la Eucaristía, ¿verdad? Donde se lee la palabra, está a un costadito. ¿Sí? Eso comunica algo, hermanos. Para la iglesia romana, ¿qué es lo más importante? La Eucaristía. Pero para la iglesia de Cristo, la palabra de Dios. Si se dan cuenta, hermanos, ¿qué es lo que más tiempo toma en nuestro servicio? La palabra de Dios. La predicación de la palabra. Porque es donde el Señor nos gobierna, hermano. Hoy en día en muchas iglesias la alabanza dura 1 hora y media. Y el sermón dura 20 minutos. No, hermanos. La Escritura tiene esa preeminencia. Cuarta utilidad. Si los creyentes son gobernados por el Señor Jesús, debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y recordar de que si somos ovejas del Señor, vamos a obedecer y guardar sus mandamientos. Juan 10, versículo 27 y 28, dice la palabra del Señor lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un creyente, hermanos, está oyendo y viviendo la palabra de Cristo. Una iglesia bíblica, hermanos, se esfuerza
se esfuerza por conformar toda su vida y su práctica a la palabra de Dios. No es perfecta, pero se esfuerza, hermanos. Se esfuerza por hacer. ¿Sí? Porque las ovejas del Señor oyen la voz de Cristo y siguen las pisadas del Señor. Quinta utilidad. Una iglesia bíblica, entonces, es aquella con una membresía y un consejo de ancianos bíblicamente establecidos. ¿Sí? Una iglesia bíblica es una iglesia con una membresía y un consejo de ancianos bíblicamente establecidos. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hermanos, entonces, esto es muy importante, hermanos. Esto ha sido algo que nos ha guiado a lo largo de este proceso. ¿Sí? Nosotros no queremos simplemente que hayan personas aquí, ni entretener a las personas, sino nosotros queremos ser una iglesia bíblica. Y por lo tanto, hermanos, estamos luchando para establecer en primera instancia la membresía, de la cual muchos de ustedes son parte de ese proceso. ¿Sí? Porque ¿quién reconoce a los ancianos? Una iglesia. Entonces, primero, no debe haber un gobierno sin iglesia, sino una iglesia y luego un gobierno. Entonces, hermanos, primero debe haber una membresía. Y esto es una palabra de ánimo, hermanos, para ustedes. ¿Ustedes desean que esta iglesia se establezca y se conforme al modelo bíblico? Entonces no descuiden, hermanos, el proceso de la membresía. Cumplan sus votos al Señor y sean fieles. Porque, hermanos, estamos avanzando el reino de Dios, hermanos. Si bien es un gozo vernos y tener comunión, lo más importante es que estamos avanzando el reino de Dios. No estamos perdiendo el tiempo, hermanos. ¿Sí? Y luego, hermanos, va a llegar el momento en que la iglesia va a tener sus ancianos, sus supervisores, bíblicamente reconocidos. Y todo se hace con paciencia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Para nosotros lo más fácil, ¿qué sería, hermanos? ¿Qué sería? De una vez, sin ningún proceso, armar las cosas, acomodar y listo. Pero no, hermanos. Porque aquí no estamos para cumplir nuestros deseos, ¿sí? O buscar nuestra comodidad. Sino que las cosas deben hacerse con cuidado, con prudencia y con temor del Señor. ¿Sí? Y miren, Gerardus Voss dice algo que nosotros cuando estudiábamos con el hermano Daniel, leímos esto y fue algo que realmente consoló a nuestros corazones. Porque nosotros no entendíamos muy bien nuestra providencia a un principio, hermanos, qué es lo que el Señor quería de nosotros. Pero escuchen esto. Gerardus Voss, en su dogmática reformada, dice: Dios, a través de su palabra y de su espíritu, engendra creyentes en un lugar, o los envía allí desde otros lugares, y sobre la base de la confesión de estos creyentes que desean pertenecer a Cristo, ahora pueden formar una iglesia visible. Y esto es tal cual nuestro caso, hermanos. El Señor a algunas personas los ha engendrado aquí, los ha traído a la fe aquí. A otros los ha traído de otros lugares en su providencia, porque ninguno está aquí por casualidad, hermanos. El Señor los ha traído de otros lugares. Tal vez ni siquiera ustedes pensaban, hermanos. ¿Sí? Y bajo esa profesión de fe, de que somos creyentes, que estamos en Cristo, nos estamos organizando como una iglesia del nuevo pacto. Esa es la gran responsabilidad, hermanos. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es algo serio, porque nos estamos conformando al gobierno y a la organización bíblica.
a lo que el Señor dice en su palabra. Estamos luchando, hermanos, luchando para obedecer al Señor. Sí. Y debemos estar unidos en eso y regocijarnos en eso. Finalmente, una última utilidad es para todas aquellas personas que están siendo gobernadas por Satanás y los perversos designios de su corazón, para que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Hoy en día muchas personas no quieren estar bajo sujeción de nadie, ni de los padres, ni de los gobernantes, ni de nadie. ¿Sí? Pero lo que ciertamente dice la Biblia es que en este mundo hay dos tipos de personas. Aquellas que están siendo gobernadas por Cristo y su palabra, y aquellas que están siendo gobernadas por Satanás y los designios perversos de su corazón. Tú y yo estamos en uno de esos grupos. Yo te pregunto, ¿quién gobierna tu vida? Y también te pregunto, ¿qué gobierna tu vida? ¿Quién y qué? Si eres cristiano, vas a decir Cristo y su palabra. Si eres inconverso, no vas a reconocer que Satanás te gobierna porque ni cuenta te das, pero ciertamente es así. Pero lo que te gobierna es lo que tú deseas. Si tú quieres hacer algo, lo haces. Si no quieres hacer, no lo haces. Tú eres tu propio Dios. ¿Sí? Tú eres quien determina lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Estás en esos dos grupos. Pero el reino de Cristo conduce a la vida, a la bienaventuranza eterna, a la salvación. El reino de las tinieblas conduce a la destrucción. Y tú debes saber eso. Tú debes saber eso. Que si tú estás siendo gobernado por ti mismo y por Satanás, te estás dirigiendo cada vez más a la destrucción eterna. Y el Señor te invita en esta noche a que te detengas y a que te arrepientas, a que pienses, ¿sí? A menos que tú quieras perecer por toda la eternidad. El Señor Jesucristo te llama a que acudas a Él, a que te despojes de ti mismo y le sigas. El Señor Jesucristo preguntaba, cuando Él caminó en la tierra, a las personas, les decía, sígueme. Algunos dejaron su pecado, se levantaron y le siguieron. Otros se fueron tristes porque no querían dejar su pecado. ¿Cuál vas a hacer tú? ¿Vas a resistir al llamado del Señor? Nadie que resiste al Señor saldrá ileso. ¿Sí? La Escritura dice que el Señor tiene preparado su arco, sus flechas, para atravesar el corazón de los impíos. ¿Qué vas a hacer cuando los ojos como llamas de fuego te miren? ¿Dónde te vas a esconder? ¿Dónde te vas a esconder? Pero hoy el Señor te da la oportunidad de oír su voz y de entregarte a Él, lo cual es lo más maravilloso. El tesoro más precioso que una persona puede tener no es su profesión, no es su familia, no son sus hijos, es Cristo. Cristo. Así que oro al Señor, mis hermanos, para que esta primera sesión sea de bendición para todos nosotros y sea el Señor siempre bendiciendo su santa palabra.